El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Este Evangelio de San Marcos nos hace reflexionar que podemos tomar las actitudes de los escribas como creyentes, como bautizados, como católicos. Nos acostumbramos a una forma de vivir la religión, pero gracias a Dios nunca van a faltar personas que nos enseñan cosas nuevas y diferentes. Pero cuando un ser humano se le mueve el tapete de una vida de conformismo, indudablemente que comienza a renegar y comienza a decir: ese padre, aquel católico o aquel cristiano es un comunista o no cree en Dios. Qué difícil es entender y comprender que nos podemos caer en ese grave peligro de vivir un catolicismo muy comodito. Y fíjense que esa es la realidad de muchos de nosotros, incluyéndome como sacerdote. Para no meternos en dificultades, no predicamos y no anunciamos la verdad del Evangelio. El bautizado, el creer en Dios, aquel que verdaderamente cree en Dios, va a tener muchos líos, va a tener muchas dificultades, pero qué bueno que esas dificultades sean por vivir y por anunciar la verdad del Evangelio, que tanta falta nos hace en nuestros tiempos. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una religión de tradiciones, pero no una religión de convencimiento, de transformación. Acabamos de escuchar cómo los escribas le dijeron a Jesús: lo que tú estás diciendo es una blasfemia, porque solamente Dios perdona los pecados. Y ya es verdad, solamente Dios perdona los pecados. Pero se necesitan instrumentos que manifiesten el perdón de Dios.
¿Qué tanto nos sentimos dueños de Dios? Porque este es otro peligro. Muchos bautizados, muchas personas católicas van a un retiro, 2 retiros, tienen una preparación y llegan presumiendo y diciendo, yo ya soy un evangelizado. Pero cuando uno analiza la vida de aquellas personas, más le valdría no decir que es un evangelizado. Y eso mismo puede correr el sacerdote. Tenemos una preparación de muchos años, pero puede ser nada más una preparación teórica, no realista. Y es un peligro que yo me pudiera sentir dueño de Dios. Si hay mucha gente que me ha dicho, Padre, usted conoce a Dios, y yo siempre les contesto, en eso estoy, en la búsqueda en mi vida para encontrarme con ese ser superior. Porque si yo digo que tengo a Dios y mi conducta y mi comportamiento me contradice, estoy siendo un mentiroso. Y este es el peligro que corremos mucho de la gente que estamos cerca de las cosas de Dios, sentirnos dueños de Dios. Por eso es muy importante no entrar en discusiones y no sentirnos mejores que los hermanos separados, que los testigos de Jehová, que los evangelistas. Hay que respetar la forma de cada ser humano. Nosotros los católicos tenemos medios que son los sacramentos, que son los mandamientos, que son las obras de caridad, que es una conducta maravillosa que debemos de llevar, pero nunca nos sintamos dueños de Dios. Y si verdaderamente Dios está en nuestra vida, démoslo con nuestro comportamiento. Demos a Dios con nuestra manera de vivir, no con nuestra boca, porque queremos convencer a los demás con nuestra boca y nuestra vida nos está contradiciendo. Por otro lado, la palabra de Dios nos invita a que humanamente hagamos lo que nos corresponde. Le presentaron a Jesús un paralítico, pero aquellos hombres fueron creativos. Aquellos hombres fueron dinámicos, aquellas personas llevaron la acción. Indudablemente que la casa por donde bajaron, por el techo, que bajaron al paralítico, a lo mejor no era de ellos, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer. Porque muchos de nosotros solamente pedimos, pero ¿qué hacemos para conseguir lo que le pedimos a Dios? Que la palabra de Dios nos haga poner los pies bien puestos sobre el piso y que tengamos la confianza que la misericordia de Dios en un sincero arrepentimiento perdona nuestros pecados, para que también nosotros seamos misericordiosos con aquellos que se equivocan, con aquellos que a lo mejor no viven de acuerdo a lo que nos propone la teología, a lo que nos propone la doctrina. A lo mejor puedo dudar que sea la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, pero nosotros somos a veces muy duros con las personas que no viven como nosotros vivimos. Respetemos, porque cada quien busca a Dios a su manera, en las circunstancias que les ha tocado vivir, y no hay más que confiar en la grande bondad y en la grande misericordia de Dios.